Un saludo cordial, estimado profesor. Nosotros somos del grupo confirmado por Lenin Egas, Carlos Hatti y mi persona René Galindo. Hoy vamos a conversar un poco acerca de la contabilidad básica. Antes de todo, lo primero que deberíamos revisar es el concepto básico de empresa. La empresa es una organización o institución que se dedica a la producción y prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una utilidad. Para el correcto desempeño de la producción, estas se basan en planificaciones previamente definidas y estrategias determinadas por el equipo de trabajo de la empresa. Las empresas tienen un tamaño, lo cual están segmentadas por microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Se puede definir el tamaño por el personal ocupado, por el valor bruto de ventas y por el monto de activos. Pero siempre va a prevalecer aquí, el valor bruto de ventas. Es decir, si una pequeña empresa de 10 a 49 empleados tiene un valor de facturación o valor de ventas de 1 a $100,000, ya no sería pequeña empresa, sino sería microempresa. Es decir, el determinante y el principal siempre va a ser el valor bruto de ventas. ¿Cómo están clasificadas las empresas según la ley de compañías en el Ecuador? Tenemos la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada, sociedad anónima y compañía de economía mixta. Pero de todas estas, las más importantes o las más comunes podríamos decir que es la de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Responsabilidad limitada son las empresas más pequeñas, cerradas, que comúnmente son empresas familiares. Y la sociedad anónima ya son empresas grandes que incluso pueden vender acciones. ¿Cómo podemos identificar una compañía mediante el RUC? Se identifica mediante el tercer dígito del RUC. Las empresas públicas, el tercer dígito es 6, las empresas privadas, el tercer dígito es 9, y cualquier otro número 0 o cualquier otro número sería para las personas naturales. Ahora, definiendo un poco qué es el concepto de contabilidad. Contabilidad es una forma de mantener un registro y control de las actividades económicas y financieras de una persona natural o jurídica, de una manera muy estructurada y clasificada. La contabilidad se aplica a diferentes campos, como es la contabilidad comercial, de servicios, de costos, de industrial, agropecuaria, de cooperativas, bancaria o gubernamentales. Existen los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y no obligados a llevar contabilidad. ¿A qué se refiere con esto? Con obligados a llevar contabilidad quiere decir que debe tener un contador de planta. Y a la no obligada a llevar contabilidad, no es que no debe llevar su contabilidad, debe llevar su contabilidad interna para saber si la compañía está ganando o perdiendo, pero no necesita tener un contador de planta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos requisitos o cómo se define si es que está obligado a llevar contabilidad a las personas naturales. Por ejemplo, cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad empresarial del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas, ¿sí? Y los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Tenemos, por ejemplo, los profesionales, comisionistas, artesanos, trabajadores autónomos sin título profesional, no empresarios y todas aquellas personas que no cumplan con la condición del SRI. Para profundizar un poco más en cuanto a los contribuyentes obligados y no obligados, podemos visitar la página oficial del SRI, donde tenemos un poco más profundizado este tema. La partida doble. La regla de la partida doble define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables, una por el debe y otra por el haber. La suma de las partidas registradas en el debe tienen que cuadrar con las que están en el haber. Tenemos la cuenta contable. Una cuenta contable es un registro donde se identifican y anotan de manera cronológica todas las operaciones que transcurren en el día a día de la empresa. Aquí tenemos unas cuantas cuentas que podemos enumerar, por ejemplo, las más importantes que son caja y bancos. Caja, que incluye es el dinero efectivo, monedas, billetes y cheques a su favor. Y bancos es el dinero depositados en bancos, cuentas corrientes y de ahorros. Aquí tenemos un poco más de cuentas que podemos ir definiendo. Les agradezco mucho. A continuación, mi compañero. Gracias. Y voy a hablar sobre el plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas. Este plan de cuentas debe ser codificado,
El plan de cuentas, en definitiva, brinda estructuras básicas para la organización de sistemas contables. Vamos a hablar sobre el activo. El activo es un bien o derecho que la empresa posee y se clasifica en corrientes, el activo corriente también llamado activo circulante o líquido, y las no corrientes, que es el activo difícil de convertir en dinero en efectivo en un plazo de corto tiempo. Es por esto que esta clase de activos debe de estar financiado por el patrimonio neto y por el pasivo no corriente. Vamos a hablar ahora sobre el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Consiste en deudas que la empresa posee recogidas en un balance de situación y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen orígenes en transacciones financieras pasadas. Se clasifican en pasivos corrientes, que son todas aquellas obligaciones a corto plazo de la empresa, pasivos no corrientes, que son todas las obligaciones a largo plazo de la empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración mayor a un año. El patrimonio es o se define como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa. Los bienes son los elementos materiales e inmateriales con las que cuenta la empresa. La ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales de la contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble. Se define bajo los principios de contabilidad general aceptados de la siguiente forma. Activo es igual a pasivo más capital. Podemos aquí también hablar sobre el patrimonio, los fondos propios. El activo menos el pasivo viene a dar como respuesta el patrimonio. Aquí tenemos señalado, pues si ustedes desean pueden luego acercarse a informarse de una manera mucho más amplia. Vamos a hablar sobre la naturaleza de los saldos de las cuentas. Tenemos 7 clases. Las cuentas se definen por activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costos de venta y costos de producción. Podemos aquí apreciar lo que es el débito, el crédito, las excepciones y la naturaleza. Aquí está mucho más detallado. Pueden acercarse también luego a analizarla una por una. Vamos a hablar sobre las normas internacionales de información financiera, NIF, o en inglés que se las conoce también como la International Accounting Standards Board, quien establece los requisitos de reconocimiento, medición, prestación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Tenemos que hablar sobre la globalización y es por esto muy importante que estos cambios que se dan en el entorno mismo de las personas y las empresas se busquen una evolución continua. Nosotros tenemos como una homologación las NIF, que son 17, las NIF, que son 41, las NIF para pymes son 35. Como último tema voy a hablarles sobre los comprobantes de venta válidos, como son las facturas, las notas de venta, venta RICE, liquidación de compras bienes, prestación de servicios, tiquetes o vales emitidos por registradoras, boletos de entradas de espectáculos públicos como conciertos, entre otros, y aquellos que son autorizados referidos en el artículo 4, RCBR. Esto es todo cuanto les puedo compartir. A continuación les dejo con mi compañero Lenin Egas. Muchas gracias. Saludos con todos, un gusto. Mi nombre es Lenin Egas. Voy a continuar con este video indicándoles los documentos autorizados. Pueden ser los documentos emitidos por bancos, también por instituciones financieras que se encuentran bajo la supervisión de la Super de Bancos, documento único de aduanas, además de comprobantes de venta recibidos en operaciones de importación. Los boletos o tiquetes aéreos que por pago de sobrecarga expidan las compañías de aviación por servicio de transporte aéreo de personas. Cabe indicar que los documentos autorizados por el SRI tienen una gran función como registro para las empresas. A continuación, voy a hablar de los documentos complementarios, como son notas de crédito, notas de débito, las guías de remisión. En este caso,
hablemos de que no tiene un valor directo en cuanto a autorizaciones sobre el SRI. No podemos decir que una nota de crédito es lo mismo que una factura. Los documentos reconocidos, como ya habló mi compañero anteriormente, son facturas y demás. En este caso, estos documentos son más para registro propio de la empresa. Hablaré del libro diario. En contabilidad, el libro diario es aquel libro donde se registran todas las operaciones económicas que ocurren en una empresa en su día a día, siendo siempre que tienen que llevar un orden cronológico, es decir, un orden de fecha. La función principal del libro diario es llevar el control de las operaciones económicas que se producen dentro de una empresa. Cada registro se denomina asiento contable y cada asiento contable implica una modificación en las cuentas de la empresa, ya sea en cuentas de ingreso, gastos o patrimonio. También podemos señalar que existe un libro mayor. Es un documento donde recoge de igual manera cronológica las operaciones contables de la empresa, registradas en cada cuenta. Hay un libro mayor por cada cuenta. En el libro mayor figura el concepto de una operación registrada en el debe y el haber y el saldo de la cuenta. El mayor permite ver de manera detallada los movimientos que se han producido en cada cuenta y también el procedimiento contable, que consiste en anotar en cada una de las cuentas como repetí anteriormente. Esto quiere decir que por la cuenta caja vamos a tener un libro mayor, por la cuenta bancos un libro mayor, cuentas por cobrar un libro mayor. Entonces nosotros vamos a tener la apertura de revisar más a fondo en el caso de que existiera un error. También tenemos el balance de comprobación. Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de débitos y la de créditos en las cuentas, junto al saldo de cada cuenta, ya sea deudora o acreedora. De esta forma permite establecer un resumen básico del estado financiero. El balance de comprobación siempre debe tener lo que es el principio de partida doble, ¿sí? El debe y el haber deben estar cuadrados. El estado de situación financiera. Podemos decir que el estado de situación financiera es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, como hablamos anteriormente en los conceptos de empresa, ¿no? Esto podemos darlo a una fecha determinada y permite dar un análisis comparativo de la misma. Incluye activo, el pasivo, el capital contable. Se formula de acuerdo con un formato y criterio estándar para que la información de la empresa pueda obtenerse ya sea como posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. El estado de resultados. También es conocido como estado de ganancias y pérdidas. A lo largo del tiempo, como habíamos visto, eh, podemos decir que el estado antes se llamaba de pérdidas y ganancias, luego fue modificado a ganancias y pérdidas hasta que se dio el nombre de estado de resultados, ya que de este estado depende e indica qué sucede con la empresa. Bueno, podemos decir que nos muestra de manera detallada los ingresos y gastos obtenidos que se producen en la empresa o se obtienen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un periodo de tiempo, digamos esto en un periodo contable, para analizar esta información y en base a esto tomar decisiones de negocio. Entonces aquí podemos ver si la empresa salió a flote, genera utilidad o tiene pérdidas. El hecho tal vez de que una empresa tenga pérdidas no quiere decir que la empresa esté mal, ¿no? Obviamente pueda que hayan realizado una inversión fuerte en algún activo no corriente y por esa razón es que se encuentra en pérdida. Podemos hablar también del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo nos ayuda a ver de una manera detallada cómo se fue moviendo el dinero en efectivo, los pagos realizados en efectivo, las salidas de dinero, inversiones también. Este estado de flujo de efectivo va de la mano con los estados financieros, los cuales con ellos podemos ir comprobando y viendo el manejo de todo el flujo que hemos tenido. Y el último que sería el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio tiene finalidad de mostrar las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado, ¿no? Bueno, esto sería todo conmigo. Yo les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.